Amigos, estamos de regreso en Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM todo el tiempo, en todas partes. Hoy, amigos, estoy con Arquímedes Román, con el doctor Arquímedes Román. Ustedes lo conocen, además está conversando en este programa acerca de los resultados de la encuesta del Plan País Carabobo. Una encuesta que además fue muy exitosa. En el segmento anterior nos comentaba que 500 personas respondieron esa encuesta acerca de temas, como hemos dicho, incómodos, temas, y estamos tratando el tema de la militarización, de este tema de los militares en el gobierno, ¿no? Y yo le preguntaba antes de cerrar el segmento anterior a Arquímedes, ¿qué pasaba con las Fuerzas Armadas, con la institución como tal, las Fuerzas Armadas Nacionales, cuando tantos de sus funcionarios habían migrado a otras funciones que quizás no le competen, pero que fueron presidentes o directores o estaban ejerciendo una alcabala o un supermercado, atendiendo un supermercado y dejaron sus funciones como tales que tenían en la institución? ¿Cómo queda la institución y la actividad de la institución como tal? Ahora mira, lo que te voy a decir no es materia de encuesta, me estás preguntando Claro, es una sí, opinión que no tiene que ver en absoluto con la la encuesta. encuesta, la respuesta de la encuesta Sí, es libero, pues. una pregunta que me he hecho siempre. O Sí, sea, sí, ¿qué bueno, pasa mira, con...? yo realmente supongo varias cosas. Se me ha dicho, yo no tengo la cifra estadística, de que Venezuela tiene más generales que el Tratado del Atlántico Norte, es decir, la organización militar donde está Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, etcétera. Todos ellos unidos tienen menos generales que Venezuela, según me han dicho. Y yo creo que debe haber algo de eso, porque uno ve por televisión generales de todo tipo, de toda especialidad, a cargo de distintas organizaciones, como tú has dicho, supermercados, pequeños centros militares. Hay muchos generales, yo supongo que son generales que ascendieron muy rápidamente y eso jaló la cadena, pues, es decir, subieron coroneles, subieron comandantes, capitanes, mayores, etcétera, y todo se fue engrosando. Y tengo la impresión de que las escuelas militares tienen actualmente o han tenido en estos años del socialismo del siglo XXI un crecimiento grandísimo en la matrícula, porque mucha gente ha visto que meterse a militar como que es un buen negocio. Han visto O por lo menos comen. que es una buena carrera, pues. Es Sí. decir, antes la gente decía, oye, meterse médico, pero parece que mucha gente ha pensado que meterse militar pues es una buena carrera y creo que las escuelas militares tienen una matrícula muy grande y el número de militares es bastante elevado. De tal manera que mientras unos dirigen cosas civiles, debe haber otros que están dirigiendo la cosa militar, aunque también dicen que la estructura militar, los cuarteles y demás está un poco desatendido y debilitado. Pero sobre esto yo no tengo información cierta porque esos son temas muy opacos, muy Sí, oscuros sobre los cuales no se no se publica ventila información y yo información. no tengo tampoco Así es. acceso a ella. Pero repito, esto no es materia de encuesta, esto es materia de opinión. La encuesta lo que arrojó fue que la gente no está de acuerdo, las personas que respondieron no está de acuerdo con que continúen estando militares en cargos de gobierno. Civiles. Correcto. Arquímedes, ¿qué otro tema se tocó? Vi que se había explorado la impresión acerca de la educación universitaria, sobre la gratuidad de la educación universitaria. ¿Qué se tocó específicamente y cuál fue el resultado? Sí, la encuesta plantea varias alternativas para el financiamiento de la educación universitaria pública. Una, que continuara como hasta ahora, universidades totalmente gratuitas, tanto el rico como el clase media, como el pobre, pagan nada. Ujú. Otra opción, que las universidades fueran manejadas por organizaciones privadas y que el Estado contribuyera en su financiamiento. Y una tercera, que las universidades continuaran en manos del Estado, que fueran gratuitas, pero que hubiera una matrícula diferencial para aquellos casos que voluntariamente o económicamente estuvieran justificados de pagar. Es decir, lo que siempre se dice, a un muchacho que viene de un colegio privado que ha estado pagando una matrícula importante, resulta que cuando entra a la universidad es gratis. Sí, y Entonces, con el precio de las matrículas sí, actualmente en la y lo educación que me estás secundaria, en la escuchando sabe lo básica. que cuesta una matrícula en un colegio privado. Entonces es contradictorio, es que al
terminar el bachillerato y entrar a esa misma familia en la universidad, el estudiante deje de pagar. Pero el hecho es que las universidades han estado soportando un déficit presupuestario crónico desde hace muchísimos años. Ya esta es opinión. Y naturalmente las universidades han estado muy resentidas en materia económica. Y cualquier cosa que se haga en el sentido de que se contribuya al financiamiento de la universidad es bueno porque garantiza que aquellos que no pueden pagar tengan la oportunidad de estudiar. Es interesante, si eso se logra, se está ayudando más bien a los que no pueden pagar para que puedan estudiar, porque tal como está ahora, no estudian ni uno ni otro, Así porque es, las universidades están en el suelo. así es. ¿Qué arrojó la encuesta en este sentido? Bueno, te decía que la tendencia de los encuestados es hacia esa tercera opción, Claro. que la universidad sea gratuita, manejada por el Estado, pero que eventualmente pudiera haber un pago de matrícula para aquellos estudiantes que pudieran hacerlo. Que voluntariamente dijeran yo voy a contribuir, yo voy a aportar mensualmente y eso tendría que tener por supuesto una cuota, Claro, habría un mecanismo que desarrollar, una norma que desarrollar que no es materia de la encuesta. La encuesta simplemente revela lo que este segmento de la población piensa sobre ese asunto. para poder salvar el sector universitario en el país, que como tú bien dices, de verdad la asfixia económica que tiene de financiamiento ya es abismal, la infraestructura está en el piso, los profesores sufren sueldos terribles, eh, todo está en muy mal estado en cuanto a la universidad pública, a las universidades del Estado. ¿Qué ocurre en otros países y con quién nos deberíamos comparar? ¿Cuál es el benchmarking que deberíamos hacer para que este sistema de educación funcionara? Mira, deberíamos compararnos no con, claro, la comparación ideal sería compararse con los países asiáticos que tienen los sistemas educativos más exitosos y más exigentes, que donde para entrar a la universidad se requiere una calificación promedio de bachillerato sumamente alta, no como es aquí en muchos países que entra simplemente cualquiera que tenga el título. Pero deberíamos compararnos pues con países como Chile, que tiene un buen sistema universitario, Ujú, países, en México hay una gran diversidad porque hay muchísimas universidades, hay universidades muy buenas y universidades muy mediocres, pero ujú. Chile quizás pudiera ser un buen Una país buena para referencia. compararnos, aunque es un país un poquito más pequeño que el nuestro. ¿Qué otro tema exploró la encuesta? Mira, hay un tema interesante también, que es el tema de la duración del periodo presidencial. Claro, interesantísimo. Porque fíjate, durante la República Civil, la duración de la presidencia era 5 años. No había reelección sino 10 años después. Ujú. O sea, 5 años un presidente salía, no tenía derecho a reelegirse, pasaban 10 años y podía reelegirse. Eso ocurrió con CAP y ocurrió con Caldera y Ujú. parece que no fue muy exitoso en ninguno de los dos casos. Segundos periodos. Sí, en unos segundos periodos, sobre todo pasando 10 años de intermedio. Entonces se preguntaba, en primer lugar, ¿quiere usted que mantengamos el sistema actual de 6 años de duración con reelección indefinida? O sea que pueda ser presidente hasta que se muera. Y naturalmente la respuesta fue abrumadoramente no. Claro. Solamente el 1% estuvo de acuerdo con mantener el sistema actual. Pero se planteaban otras opciones, por ejemplo, que se podía hacer 5 años con una reelección inmediata, o sea, 5 más 5. Ujú. Otra que fuera 5 años sin reelección absoluta, o que gobernó 5 años y más nunca puede ser reelecto. Otra, la que se llama el sistema americano, que son 4 años y una sola reelección, es decir, 4 más 4. Y una de 4 años sin reelección inmediata. Mira, la preferencia de los encuestados fue por el sistema que llamamos americano, el sistema de 4 años, periodo corto, y otro periodo corto a continuación. Porque eh, ampliando un poquito lo que se llama el sistema americano, realmente la duración del periodo del presidente americano son 8 años. Tú le puedes ver, son 8 años, pero tiene en cierta manera un referendo
a los 4 años. No lo llaman así. Una evaluación de gestión. Es una evaluación de gestión, Claro. un examen de periodo a los Sí. 4 años. Y si lo hizo bien, aprueba Seguimos. y lo reelige. Claro. Fíjate, casi todos los presidentes Norteamericano. han sido reelectos, excepto 2 o 3 excepciones en los últimos 40 años. Una, Jimmy Carter. Jimmy Carter, el bueno de Carter, que siempre anda por el mundo haciendo el bien y haciendo mediaciones, no fue reelecto. Otra, George Bush padre, tampoco fue reelecto. Esos son los dos casos más emblemáticos, un demócrata y un republicano. Pero la mayoría de los demás han sido reelectos. O sea que el pueblo americano escoge pensando en 8 años, pero a los 4 años le pone una especie de referendo. Ahora estamos próximos para el señor Trump, va a su examen de periodo dentro de poco, 4 años, a ver si lo aprueba o no lo aprueba. Ya eso es materia de otro costado. Así es. Y además, pero pues bueno. Los encuestados, este segmento de usuarios de Internet, se pronunció preferentemente por el sistema de 4+4. Pero no fue una mayoría absoluta, fue el 43% en números redondos. Y la segunda posición, la de 5 años sin reelección más nunca. Y la tercera posición, 5 años con reelección inmediata. De tal manera que entre los de 5 años con reelección inmediata, que fueron 21%, y 4 años con una reelección inmediata, que fueron 42%, serían 63% de ellos están por un periodo que sea Máximo de 10 años. 8 o 10 años con una especie de prueba intermedia a mitad de periodo. Que favorecería quizá la continuidad de una buena gestión, el seguir el ejercicio de algunas buenas políticas públicas, desarrollar programas que quizás no se puedan cumplir en 4 años, pero sí en 8 o en 10, y pone un fin. No deja enquistado en el poder a ninguna persona, a ningún partido. La reelección indefinida que tenemos actualmente, reelección ad eternum. Sí. No funciona. Así es, definitivamente no. Amigos, vamos a unos breves mensajes comerciales. Estamos en Venezuela Empresarial, estamos abordando cuáles son los resultados que tuvo la encuesta Plan País en Carabobo. Interesantísima. Qué bueno que estemos hablando de esto y usted, audiencia, escuche y analice, vaya analizando esos temas, porque vamos a necesitar que todos estemos muy bien informados para después contribuir con el desarrollo de lo que nosotros queremos que realmente sea Venezuela, el sistema que se implante en Venezuela. Ya regresamos con Venezuela Empresarial.